Buenos días, mi nombre es Mónica Paredes. Hoy vamos a realizar el laboratorio número 1 de neurociencia. Nuestra práctica es el cerebro. Para comenzar, pues podemos decir que el cerebro es el encargado de controlar y regular todas las funciones de nuestro cuerpo. Está formado por miles de células nerviosas que responden a todos los estímulos que recibimos desde el exterior hasta nuestro organismo. Se encuentra protegido por el cráneo, ya que es un órgano muy susceptible a lesiones. Constituye más o menos el 2% del peso corporal, utiliza el 20% de la energía que producimos en nuestro cuerpo y su peso aproximadamente es de 1,5 kilos. ¿Okay? El cerebro a su vez se encuentra dividido en el tallo cerebral, en el cerebelo y en el cerebro propiamente dicho. El tallo cerebral o tallo encefálico se encuentra ubicado en la base del cerebro. Controla funciones vitales como son el ritmo cardíaco, la presión arterial, la digestión, la respiración. Además de eso, comunica el cerebro con el resto del cuerpo a través de lo que conocemos como la médula espinal. A su vez, este tallo cerebral se divide en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Tenemos en esta área el cerebelo, que es el que se encarga de mantener el equilibrio y la postura. Está implicado en los movimientos de todo el cuerpo y se encarga de que estos movimientos se realicen de una forma precisa y coordinada. Tenemos el cerebro en sí, propiamente dicho, que está relacionado con todos los sentidos, con las emociones, con los recuerdos y con las reacciones. Se encarga de recibir todas las señales que recibimos a través de nuestros órganos de los sentidos y devolverlas en forma de respuesta. ¿Okay? Aparte de eso, también hay otras estructuras en el cerebro. Tenemos el sistema límbico, que es el que se encarga de procesar las emociones. Y dentro de este mismo sistema se encuentra una estructura llamada amígdala, que se encuentra localizada en esta área del cerebro, que es la que procesa y almacena nuestras emociones. Tenemos también la corteza cerebral, que es una capa delgada y plegada, ¿no? Esta corteza cerebral también divide el cerebro en dos partes iguales llamadas hemisferios, y que a su vez estos hemisferios se dividen en 4 lóbulos. Antes de pasar a explicar los lóbulos, pues nos quedan otras estructuras que están dentro del cerebro. Como ya sabemos, aquí está el cerebelo. En esta zona de acá se encuentra ubicado el hipocampo. ¿Okay? Esta parte se llama el cuello calloso. Aquí está el formix. Tenemos la circunvolución cingulada, que interviene en el comportamiento de supervivencia. Tenemos en esta área ubicado el hipotálamo, que controla los procesos físicos automáticos. Tenemos la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, el tálamo, que es una estación repetidora de emociones. ¿Okay? Okay. Entonces, para continuar, vamos a hablar sobre los lóbulos que de los que se componen cada hemisferio. ¿Okay? Tenemos los lóbulos frontales, que están ubicados en la parte anterior del cerebro. Tenemos los lóbulos parietales, que están ubicados en esta parte. Tenemos los lóbulos temporales, se ubican en esta parte del cerebro. Y los lóbulos occipitales, ubicados en la parte posterior del cerebro. ¿Okay? Los lóbulos parietales son los encargados de la percepción de estímulos relacionados al tacto, la temperatura, la presión y el calor y el dolor. Tenemos los lóbulos temporales, que se encargan de la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos y están relacionados a la memoria. Tenemos los lóbulos occipitales, que se encuentran en la parte posterior y están relacionados con los estímulos visuales. Los lóbulos frontales
procesan el pensamiento consciente y ahí es donde se resuelven los problemas. Entonces, haciendo un recuento, el lóbulo frontal, ahí tenemos la planificación, la coordinación, el control y ejecución de las conductas. Se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria, las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización y la espontaneidad. El lóbulo parietal, el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números, sus relaciones y en la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal está relacionado con la memoria. El lóbulo temporal, que es el dominante, es el que está implicado en el recuerdo de las palabras y nombres de los objetos. Y el lóbulo temporal no dominante es el que está implicado en la memoria visual, o sea, en retener caras e imágenes. Y el lóbulo occipital, que está relacionado con la división y con la interpretación de lo que vemos. ¿Okay? Entonces, todos estos lóbulos se encuentran en los hemisferios. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Los hemisferios se conectan por esta zona de acá a través de una estructura denominada el cuerpo calloso. El hemisferio derecho es el que está encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. La parte derecha el hemisferio derecho se encuentra relacionado con la expresión no verbal, como lo que es la intuición, el reconocimiento de caras, voces, melodías. En este hemisferio los pensamientos y los recuerdos se manifiestan en forma de imágenes. Entonces, recontamos que el hemisferio derecho está relacionado con la intuición, la imaginación, con el sentido artístico, con el sentido musical, con la percepción tridimensional y con el control de la mano izquierda. Por su lado, el hemisferio izquierdo se dice que es el dominante en la mayoría de las personas y es el que está relacionado con la parte verbal. ¿Okay? Ahí en ese hemisferio es donde nosotros, los seres humanos, podemos tener la capacidad de análisis, de racionamiento lógico, la resolución de problemas numéricos y también el razonamiento, ya lo dijimos, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Okay. Bueno, estas son las principales partes del cerebro, cómo se compone, cómo está distribuidas, cuáles son sus funciones. Entonces, por eso, en resumen, podemos decir que el cerebro es el órgano que regula la mayoría de las funciones vitales de nuestro organismo. Las funciones vitales como